Bueno, pues una vez más estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast de InPerson y para comentar el día a día de lo que es una agencia inmobiliaria y el trabajo que hacemos cada uno de los agentes que allí estamos, cada uno pues en su papel. Y bueno, pues dentro de este papel que tenemos, este día a día que nos ocurre últimamente es normal lo que está pasando, que son muchas operaciones que llamamos operaciones combinadas, ¿no? Enlazadas unas con otras. ¿Y eso exactamente qué es, Mariano? ¿A qué me refiero con eso? Eso es cuando alguien está vendiendo su casa, pero a la par tiene que comprar otro, porque se le haya quedado pequeña, porque se le haya quedado grande. Situación un poco de estrés. Operación compleja. Complejo. Operación compleja. La gente se cree que es mucho más sencillo de lo que es. Pero en poder hacer las dos, combinarlas para que salga correctamente, que no haya problemas con el banco a que le den una hipoteca, para que luego nos dé también la concesión de la otra y cuadrar los tiempos, es más complicado de lo que la gente se piensa. Y Será- será mucho más fácil, ¿eh? Y ahora mismo, en un momento en el que estamos, que hay falta de inmuebles, ¿qué- ¿por dónde empezar? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Empezar comprando? ¿Empezar vendiendo? ¿Qué hacer? Lo primero, Nos ha pasado de todo, ¿eh? Tenemos opciones de gente que ha querido vender y tranquilamente buscar, gente que hasta que no tiene algo nos ha puesto, pero ¿qué es lo normal o qué es lo que lo aconsejaría? primero lo que yo le digo siempre a la gente, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a ver qué es lo que tenemos entre manos, qué es lo que vale tu casa. Porque normalmente lo que pasa es que creen que su casa vale más de lo que vale y Se la van a abrir claro, las tiendas, claro, y quieren con lo que vale su casa, que es más pequeña, comprar la siguiente, ¿no? Pero el juego de intercambio cromos sin poner dinero. Cuando Más estás horas, pero comprando y vendiendo en la misma zona o en zonas similares, siempre vas a tener que poner más dinero si vas a una casa más grande. obvio. Y si vas a una casa más pequeña, vas a estar allí, entre impuestos de compra, impuestos de venta y demás. Al final no vas a hacer una operación tan redonda como quieres. Eso pasa a veces. Gente que quiere reducir la casa para irse a un sitio más pequeño, que cuando ve el coste de los impuestos, termina quedándose donde está. Eso es. Eso sí que es verdad. Que puede salir a cuenta si te vas lejos o te vas a una zona con un precio menor. Ahí sí que te puede merecer la pena. Por ejemplo, si vienes en Madrid y te vas a cualquier otra zona prácticamente de España, Si me quiero quedar en la misma zona, me he hecho mayor, mi hijo ya no vive, me quedo en la misma zona, tengo una casa de 3, 4 habitaciones y quiero una de 1 o 2, dos veces que no salen las cuentas. no, lo primero, si vamos a poner el ejemplo de una vivienda de 4 dormitorios. Una vivienda, por ejemplo, de la que vamos a sacar a la venta, en una buena zona, 4 dormitorios, que la ronda más o menos los 850.000 euros. Esa vivienda Sí. es tu vivienda habitual, la vendes y vas a comprar una más pequeñita. A pesar de que tengas una excepción de impuestos, porque es tu vivienda habitual, bueno, habría que ver también los años. Me voy a una persona mayor, que es su vivienda habitual, que tenga más de 65 años, 65. que esté exento. Si no, va a tener que pagar sí o sí, porque si va a menos, va a tener que pagar. Va a tener 850. Va a comprar algo que le puede encajar más o menos de ese quieto no le va a costar. ¿Por qué? Porque venimos de una vivienda grande, de una buena casa, ¿te vas a ir a un apartamento pequeñito? No. Se va a ir Los primeros metros cuadrados, o vaya, los primeros metros cuadrados son los que más cuestan, son los que pagas más caras. La primera habitación de una casa es la más cara, la segunda vale menos, y así respectivamente. Cuanto más va subiendo en tamaño, el euro metro cuadrado va a reducir más. Efectivamente. Entonces, te vas a comprar una vivienda de 2 dormitorios y 2 cuartos de baño, menos de los 600, no lo vas a encontrar. Si mares en una zona similares a esa, evidentemente. Quita, súmale a los 600 los impuestos y réstale a los 800, 850 los impuestos. Ya. Al final, más Está o menos, claro. quedas... Pero bueno, el paso normal que estamos viendo es gente con... Contando que no tengamos hipotecas. Sí, bueno, eso ya es otra historia, porque claro, es un tema que ahora lo comentamos. Pero el paso habitual es, oye, familias que, bueno, pues crecen, hijos que necesitan habitaciones independientes, entonces pasan de una habitación de una casa de 2 habitaciones a una de 3 o 4. Eso es lo habitual. Lo otro, bueno, ya digo que no salen los números normalmente, pero como esto ya es una necesidad, pues sí que sucede. Entonces, en una situación como la actual, me quiero quedar en el mismo barrio en el que vivo. ¿Qué hago? ¿Vendo primero y luego busco para comprar? ¿O como está el mercado tan complejo, primero aseguro la compra, hago ahí la fase de estrés de amplio arras, condiciono o no condiciono, no, pero me lo admitan? Pero bueno, ¿cómo haríamos, Mariano? Lo primero, y vamos a volver otra vez a lo mismo. Ponemos los pies en la tierra, sabemos lo que tenemos en nuestras manos y más o menos la horquilla en la que se puede mover la venta de tu casa. Después, ¿tenemos una opción de hipoteca? En principio sí.
ver con el banco más o menos Un estudio, habría un que hacer un estudio estudio para de ver hasta solvencia, hasta cuánto dónde voy a podrías poder comprar. hipotecarme, liquidando si tengo lo anterior. Exactamente. Ya ahora explicamos cómo se liquida en una fase de esta. Cuando ya tengas lo que vale tu casa y lo que te puedas hipotecar, ya ahí tenemos que meter una tercera variable que siempre pregunto a la gente. ¿Tienes un sitio para ir si la vendemos mañana? Hay gente que dice, sí, tengo una casa que me deja mis padres o tengo un sitio al que poder ir eventualmente hasta que hagamos una u otra. Perfecto, eso da un poquito más de libertad. ¿Por qué? Porque a pesar de que puedas ir más o menos a la par entre vendiendo y comprando, si mañana viene alguien y quiere comprar la vivienda y quiere hacer una operación rápida, ¿qué hace? No puedes porque no tienes una vivienda vista y no puedes porque no te puedes ir a otro sitio. Con lo cual, tienes que Es complejo, es considerar. complejo. Hay que analizar cada situación, cada lugar, porque puedes tener cosa comprada y tienes que... A ver, sobre el papel, lo complicado de forma general a día de hoy es la compra. Entonces yo empezaría haciendo la compra sobre el papel. Porque hay gente que no puede. Ya, pero si lo tienes y luego intentar un contrato de arras que me den tiempo suficiente para vender la mía, pero el problema es lo que viene detrás comprando la mía, porque si lo que quiere comprar la mía necesita financiación y a lo mejor va justo, pues eso se alarga en el tiempo, entonces está condicionando mi operación. Ahí está el tema. Eso, no todo el mundo puede dar 50, 60, 70 mil euros También. para poder fijar unas artas y poder ampliarlo. Como te digo, No puedes sin comprar antes de tener ya, pero sin condicionar a todo eso, si no hay ese condicionamiento, yo primero compraría o aseguraría, Primero señalizaría una vez Eso. visto precio. teniendo claro también en lo que voy a poder vender la mía, porque recordemos que un piso a la venta vendido correctamente al mercado actual en Madrid, por ejemplo, en cuestión de entre 2 semanas y 4 semanas estaría hecha la operación. Si tenemos claro más o menos cuál es el precio, lo hacemos de manera correcta y aterrizamos. Entonces, sabiendo que necesito un mes para vender, más un mes o medio de financiación, en la que esté comprando 2 meses y medio, necesito como mínimo de Tienes ya señalizado. si la tengo señalizada, claro, y que me acepten eso, no, es complejo, es decir, son operaciones complejas, generan estrés, que muchas veces los propietarios no se enteran porque estamos todos por ahí por medio intentando manejar los tiempos, y sí, es difícil a veces. Y una de las cosas que sucede en este tipo de operación, o en cualquier operación en la que vendas una vivienda, por ejemplo, estás vendiendo la tuya y tienes una hipoteca, yo he visto que no que está del todo claro, la gente no sabe cuál es el proceso o la pauta, que es lo que, es lo que pasa. Es decir, yo vendo mi casa o vendo una casa por 500.000 en la que todavía tengo una hipoteca de 200. ¿Cómo funciona entonces esto? Mariana, vamos a explicarlo para que se entienda. Vamos a ir adelantando procesos hasta casi ya al final, ¿vale? Ya tenemos la vivienda señalizada, ya tenemos todo. Antes de ir a notaría, cuando tenemos hipoteca, hay un documento que se llama certificado de deuda A fecha a fecha de la firma del día que se va a notaría. Exactamente. Entonces el banco nos emite un certificado que nos dice que el día de la firma se le debe 199.432. Justo, ¿sabes? Eso es, justo. Pero da justo calculada los intereses a ese día. Ese documento es súper importante porque el banco, o si se lleva banco el comprador, o el comprador, Si el que compra necesita financiación, el banco que la va a conceder ya se va a preocupar de que esto sea así, porque evidentemente quiere ponerse el primero en la lista de acreedores y pasar algo. sí, pero independientemente de sea uno o el otro, o que tenga más interés o no, tiene que ser esa cantidad exacta la que se transfiera al banco para cancelar la hipoteca, A la cuenta, a la cuenta, donde para cancelar esa hipoteca con esa cantidad exacta, para que en ese momento se quede cancelada económicamente. El primer paso lo tendría. Luego, es decir, ya no hay deuda económica, No hay que es la deuda. cancelación económica de una deuda. pero como la vivienda se tiene que transmitir libre de cargas, y ahí tenemos una carga todavía porque no se ha levantado del registro, En el registro de la propiedad, si no se le avisa, no tienen conocimiento y sigue existiendo eso, porque en el registro hasta pasados 10 años son, ¿no? 20 más de 20 desde que se finaliza. Desde la finalización, ellos de oficio no hacen esa cancelación de esa carga. Pero como tú la quieres hacer antes, tienes que hacer una gestión. Claro. Tienes que levantar la cara del registro a través de una cancelación hipotecaria, presentación de la comunidad o en la junta y la presentación del registro. Pero eso lleva un coste. Cuando hay esa hipoteca, se hace una provisión de fondos, una retención que no se le entrega al vendedor porque se lo queda o bien el banco o bien el comprador
para que esos trámites se hagan. O la gestoría, Las gestorías. para que esos trámites se hagan. Entonces, dependiendo también de las cuantías y demás, suelen tener entre 1.000, 1.500 o si ya son cosas más grandes, pues 2.000 o más. Sí, sí. Esa Pero se cantidad cortaré, se cortaré en retes. se quedaría ahí retenida. Y el restante se le ingresaría al vendedor. Entonces, de esos 500.000 que esperaban recibir, van a recibir 200.000 menos la retención, que es lo que les va a llegar a ellos. Y una vez que se hagan todos los trámites, se le hace la devolución de la parte que corresponda. Porque O se pagan 6 meses o más, porque Sí. eso normalmente es lento y a veces que está incluso insistiendo, ¿eh? eso es otro de los puntos Sí. que muchas veces la gente, cuando son retenciones pequeñitas y que pasa el tiempo y que también desconocen, suele olvidarse. Y muchas veces, como tú dices, me ha llamado gente con 6, 7, 8 y hasta 9 meses que no le habían hecho la devolución de la parte retenida. Así es. Hay que estar pendiente también porque aunque sean 100 euros, 50 o 400, son tuyos. Efectivamente, así es, así es. Y este proceso a veces no se conoce tanto porque obviamente una persona lo puede hacer una vez en su vida, dos, o tal. La media son 2 operaciones de compra-venta. Si haces la hipoteca, en ese momento compras la primera, no te enteras. Y es en el cambio a la segunda, es decir, que realmente, bueno, puedes hacer una La vez. segunda ha pasado 10, 15 Y días. además es una cancelación por el medio, no te enteras y ojo, sí, es conveniente que alguien que sepa y esté de tu lado, no la gestoría del banco del comprador, porque lo último que quiere es tu interés, o que quiere son ellos pues, hacer la gestión y olvidarse, si se pasa el tiempo y te olvida, pues casi que mejor. Sí, claro, Complejo, hay dos casos de dos cancelaciones que se nos están retrasando porque el banco, que si no han dado el ok, que la notaría, al final entre unos y otros se han alargado los tiempos y todavía está sin que se El cambio de personal, ya no está la persona que llevaba el expediente, ahora hay no sé quién, lo sabemos, ojo. Sí, esos dineros por ahí quedan en el limbo Sí, sí. mucho tiempo. Muchas veces yo lo digo, piensa más dice caras, pero es que cuando se da repitiendo, es que te lleva a ello, ¿no? ¿Lo hacen a posta o no lo hacen a posta? Sí, yo creo que a veces está el descontrol absoluto. Sí, porque Eso descuido, cambio de persona, eso también cascada de lo hemos visto en esas operaciones, gente que estaba, luego no está, y ahora que se encarga, ahora que no, se queda ahí en medio, se termina de hacer, pero no se remata. Bueno, esto pasa habitualmente con estas compras. Y bueno, que no son esos todos los problemas, porque, en fin, tenemos un caso, ¿no? De uno de los pisos que hemos vendido recientemente. En este caso, la hipoteca no era económica ni monetaria, sino venía todo generado por los inquilinos, esas que había allí viviendo en esa casa, que no nos conocíamos de nada, nosotros no habíamos hecho ningún trato, ninguna gestión, sino todo lo contrario, se coló con contacto con nosotros la propietaria, pero era un poco el caso. una vivienda que llevaba alquilada 10 años más o menos a través del ayuntamiento y cuando ya la propietaria se cansa, porque bueno, durante toda la estancia de alquiler había habido sus más y sus menos, quejas de vecinos, problemas también un poco con ella y demás, llega un punto en el que se cansa y bueno, pues entre les echan y se va, ¿vale? La vivienda, después de 10 años, Puedo poner fotos, sí, para que se vea es que esto merece que se me echen fotos. cómo nos encontramos esta vivienda cuando nos dijeron, queremos vender esta vivienda. Sí. Esta casa la queremos vender. Y Estaba, la verdad, en bastante mal estado, muchísima suciedad, las paredes. no, yo estaba allí, daba asco. Sí, sí, Da asco. Es decir, tú eso se lo presentas a una pareja joven que se quiere Se lo vivir. presentas como la estaban vendiendo, porque había una agencia que estaba comercializando esa vivienda en esas condiciones. Efectivamente. ¿Y tú crees que así se vendería una vivienda? No, porque es que, como tú lo has dicho, daba asco. Asco, caray. No te- Lo primero que quieres es salir de ahí. Exactamente. ¿Cómo te lo atreverías de unir a esta casa en la vida que quieres ir? Había, es que esas fotos casi no, es casi mejor ni ponerlas. Había comida putefacta, Sí, es decir, habían dejado las cosas a mala leche dentro de la vivienda. Es decir, me haces que me vaya, ahí te dejo el regalo. había hasta sustancias ilícitas, también me dijo el hijo de la propietaria. Bueno, pues un horror de vivienda. Entonces, lo primero que hay que hacer en esa vivienda es sacar absolutamente todo lo que había, todo, porque no valía prácticamente nada, limpiarla, Nada, no haya nada. pintar y ponerla lo mejor, Pintar y lo mejor presentado. es decir, podemos poner también fotos de cómo estaba y cómo la dejamos para ahí sí
ya poder atraer a esos perfiles. Lógicamente, las viviendas tienen sus precios. Que a pesar de que aquí lo hablamos con la propietaria, intentamos maximizar la venta. Esto de pero al las final- horquillas, es decir, no hacemos una reforma, le estamos poniendo en el valor en el valor alto de la horquilla, Eso es. que si no estaría en el bajo, estaría por debajo de esta horquilla. Eso es para gente que quiera comprar gambas o chollos o cositas que sabes que va a tener claro. muy poca demanda y que ahí puedes, según pasa el tiempo, apretar para conseguir un precio atractivo para el que compra. Evidentemente, es decir, si es alguien, no hay que ser muy avispado. Es decir, Además, era un perfil de inversor el que iba a montar. pero bueno, es decir, si tú quieres ser un inversor de los que aprieta al mercado, ¿De otra vez esas viviendas? empiezas a mirar las viviendas que lleven 3 o 4 meses publicadas en el mercado, coges las más feas de todas, las que digas estas no les han gustado a nadie, que quieren irse a vivir normal, pues yo voy a ir con el cuchillo entre los dientes a hacer una negociación fuerte. No, su casa lleva tanto tiempo en el mercado, encima puedo haber visto, se ha bajado de precio, usted no va a vender su casa, yo voy a ofrecer esto y son ofertas muy, muy fuertes, incluso en el mercado actual son agresivas. De hecho, ya nos hacían incluso algunas bastante agresivas, teniendo lo como teníamos, teniendo un movimiento bastante constante y demás, pero bueno, que al final, cuando llegaba la gente, nos iba tirando al precio correcto que habíamos hablado de primeras con un Sí, al final el mercado sabio y sabe más o menos. De hecho, tenemos otra vivienda igual, en las mismas parecidas circunstancias, no estaba en este mismo estado, pero bueno, que cuando se da una horquilla y unas cifras, no se dan al tuntún, sino porque Por algo, ¿no? se conoce el mercado y se sabe más o menos por dónde van a ir los tiros. Y en este caso igual, a pesar de que intentas luchar en maximizar las ventas, incluso dando cosas o haciendo más acciones de las que se deberían de hacer, pues bueno, al final el mercado es sabio y el mercado sabe por dónde está. Vuelve a existir, Madrid es otro mundo totalmente distinto en el que hay muchísima más demanda, hay muchísima más gente, Estamos hablando de y esas horquillas pueden subir, sí, en este caso Estamos hablando de mercado de Segovia, pero bueno, el trabajar la estética y el cuidar la imagen Totalmente. en un mercado loco en el que todo se vende, da igual, hay que seguir haciendo. Sí, sí, sí. Porque se venderá mejor y será más fácil, o tendrás una persona que esté dispuesta a pagar el precio deseado y además igual tendrá sus capacidades de recursos correctas y se podrá hacer. Se puede defenderlo mucho mejor. Obvio, eso está claro y es evidente. Y es que, claro, haciendo las cosas bien, pues no suceden cosas, ¿no? Como algunas empresas que aseguran retas, ¿no? Que hay por ahí en el mercado. Y, oye, a mí me han llamado tonto, de buena fe, no me han dicho tonto a la cara mal, pero me han dicho tontos, pero no de malas. En el sentido de que con la ley actual de vivienda no se puede cobrar al inquilino honorarios de agencia por la búsqueda, por la tramitación, por la gestión, por no sé qué servicios ni leches. No se puede hacer. Y hay empresas que se encargan de intentar sortear la ley para cobrar, obviamente, esa jugosa cantidad que para ellos es importante, incluso hasta 2.000 euros. Algunas empresas grandes, conocidas, pues van a tener un problema serio, porque consumo, aparte de obligarles a devolver muchas de estas cantidades, les va a poner hablaban de más de 1.000.000 de euros de sanción. Pueden pagarlo también. Pueden pagarlo, o bueno, ya veremos dónde termina si se continúan, porque claro, no se puede abusar del mercado e intentar decir, bueno, pues al propietario le digo que no le cobramos nada, que le sale gratis, ya le cobramos al inquilino y nos buscamos las tiquiñuelas. No, que ser profesional nos puede gustar la ley o no nos puede gustar, pero cumplir hay que cumplirla. Y por lo tanto, si la ley dice que los honorarios o la gestión de los profesionales en la tramitación de una gestión de alquiler debe pagarlo a día de hoy el propietario, es el propietario que se tiene que encargar. Otra cosa es que ya tengamos esto en cuenta y ya, que es lo que ha pasado desgraciadamente, que ya dijimos que la ley, si tenía que ir para allá, le hicieron tirando para allá, pues esto obviamente los propietarios que se han querido cumplir y aprovechando la escasez en el mercado, de hecho, bueno, pues estos horarios los prorrateo en el tiempo. Y prorrateo esto, prorrateo la gestión, lo prorrateo todo y prorrateo el seguro de impagos por las dificultades que puede haber, etcétera, etcétera. Pam, 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 subida en precios. Pero bueno, ha habido gente que han querido todo. Querían aprovechar la ola para cobrar por un lado y para cobrar para el otro. Y esto, bueno, pues es importante decirlo. Y Lo primero que hay que distinguir es que la ley dice que solo en el alquiler, ¿vale? Que hay gente que se hace también en las compraventas. No, No. en las compraventas la ley no marca nada. Simplemente es en el alquiler. Y luego, otra de las cosas que pasa es que la gente
entra porque tiene desesperación, pero luego mucha de esa gente, una vez que ha entrado a firmar el contrato, han cogido y han denunciado. Sí, sí, Eso sí, 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 sí. no he cobrado en el alquiler. En varias agencias grandes nos consta, y además que nos consta que iban a estadística. Dicen, a ver, si yo le digo al No, es que además, después de que les han sortido, siguen haciendo. No, no, sí, sí, pero claro que van a estadística. Dice, mira, ellos dicen, mira, si yo le digo a los propietarios que les tengo que cobrar a partir de ahora por hacerle la gestión, hacerle la búsqueda del inquilino, la gestión es aparte, les tengo que cobrar una mensualidad. Entonces, yo sé que de 20 se van a ir a lo mejor la mitad, porque otro que va a estar dispuesto a ello. En cambio, si yo no les digo nada, lo seguimos cobrando, voy a tener a 2 personas que entren a un inmueble peleones, que tengan ganas de fiesta. Pues prefiero pagar a esos 2 y perder 2, no perder 10, no te 20. Hablábamos hace poco y Lamentablemente juegan a esos números. la gente entra a ciertas cosas, igual que lo de poner 4 o 5 fianzas o 6 fianzas o pagar 5 meses fuera de adoptado. Pues es un tema que mucha gente entra, las barraquillas. entra y ya está. Entonces, muchos por eso, por desesperación, porque la gente cuando estamos en un alquiler llega desesperada. Sí, sí, a día de hoy es una desesperación absoluta. Nosotros intentamos humanizar el proceso al máximo, explicar, mira, nos da igual que lleguéis el primero que el quinto, porque tú salgas de trabajar a las 5 y otros salgan de trabajar a las 6, pues a nosotros obviamente no es un criterio de selección ni de calidad, ni humana, ni de económico. No tiene nada, no tiene sentido. Entonces vamos a escuchar a varias personas sabiendo cuál es el perfil que la propiedad le gustaría que estuviera residiendo en su vivienda, pues vamos a intentar ajustarnos al máximo a ello. Y vamos a intentar hacer bien nuestro trabajo, que además nos va a pagar la propiedad, para ofrecerle varias alternativas dentro de ese gusto o ese perfil deseado o aspiracional por parte de los propietarios. Que no siempre se puede cumplir. Pero bueno, pues también depende un poco de la tipología de las viviendas, que vamos enfocados a unos perfiles, otros, pero bueno, eso está ahí y lo intentamos hacer. Y efectivamente, así hacemos, así hacemos. Porque claro, sabemos que el tema del alquiler, bueno, es un mundo, y en este caso de las gestiones estas que semanales, que siempre hacemos un resumen, ¿no? Todas las semanas, pues La señora ha sido bastante tranquilita, ¿verdad? bueno, ha sido concentrada. Más que ya tranquila, ha sido concentrada, porque sí que es verdad que hemos tenido un intento de robo en una vivienda. Es decir, no es que haya habido muchas incidencias, pero las que ha habido han sido potentes, y esta lo ha sido. Entonces, en esos casos que nos preguntan, ¿y qué hacemos? Pues, primero a la policía. Obviamente, digo, con una denuncia policial del inquilino en este caso que está allí, para que por un lado la propiedad con sus seguros está cubierto, haga un cambio de cerradura, y lo que siempre avisamos a muchos de los inquilinos, es decir, los propietarios tienen su seguro de su casa, pero si tú dentro, como inquilino, tienes una tablet, tienes un ordenador de trabajo, tienes joyas, tienes dinero, no está cubierto, porque tú eres el inquilino y lo que al propietario le cubre, la puerta, la cerradura. Ya está un tope de X. Justo, pero que si tú tienes material porque trabajas desde casa y tienes un equipo informativo costoso porque, no sé, grabas lo que sea, cámaras fotográficas, es conveniente que eso lo tengas asegurado por tu parte. Es decir, eso es muy Letras, que también está ahora muy de moda, gastarse una barbaridad. mucho, mucho, mucho. Y abrir incluso los trasteros, que puso ya, bueno, más complejo, ¿no? Esa gente que tiene esa cantidad de cosas o ese dinero metido en mobiliario, ya de por hecho lo suelen tener asegurado. Muchos, no todos. Sí, pero los inquilinos hay veces que, bueno, pues se piensan que lo que el propietario, no, se piensa que el seguro de la propiedad cubre todo. Y que si no, la propia arquitecta es ahorrarse en costes, y no es así. Porque de hecho muchos propietarios, o las compañías de los propietarios, los porteros que avisan a la compañía diciendo, oiga, tengo la casa alquilada, que eso no es una necesidad, que sería conveniente avisar. Entonces, porque claro, oye, esto es una casa que tiene un uso ahora distinto, no es el uso habitual de una vivienda de la propiedad, sino que hay unas personas allí y además les aconseja. Esos seguros no son caros y es conveniente tenerlos, que claro, evidentemente, si no te pasa nada, pues bien, No, depende de lo que tenemos. o depende de lo que tengas, efectivamente, pero insisto, gente que te trabaja, que tenga equipos costosos, etcétera, etcétera, pues si en este caso hubieran entrado a robar y hubiera habido un material costoso, si ellos no tienen un seguro, el seguro de la vivienda o una mínima parte. Entonces eso sí que es cierto que es importante tenerlo en cuenta y adelantarse a otro problema. Seguro te va también a justificar exactamente el por qué tienes eso, los motivos de la compra y que efectivamente eso estaba allí. Pero bueno, eso ya es
Pero y hablando de seguros, mira, uno de los seguros que últimamente cada vez se contratan más y nosotros recomendamos, lo podemos obligar, pero si lo podemos obligar, bueno, pues te siguen el justificante del primer año y si luego te dicen que no es motivo de cancelación de un contrato de alquiler, que es lo que estamos hablando, pero un contrato que... Y no cuesta mucho, por animales domésticos. La gente, de hecho, bueno, como está esa situación como está, de hecho muchos inquilinos dicen, oiga, tengo un animal doméstico, pero yo me comprometo a la firma de un seguro. Aparte de que puedas dar una fianza adicional de si pasa algo que se haga cargo de. Y es importante ese tipo de seguros cada vez más habituales, pero por eso la falta de vivienda, el que lo tiene sabe que parte con una situación posiblemente de desventaja. A ver si el propietario es un amante de los animales y tiene su casa, que también nos ha pasado. Que dice, sí, el mío sí, pero los de los demás no sé cómo son, no me fío. Entonces sí, pero eso es una manera de ponerte en valor, ¿eh? Ahí, como propietario de perro, y cada vez más gente del estilo le tiene ya asegurado y aparte le tiene o le suele tener bien educado. Pero, como dices tú, yo sé cómo está mi perro y no sé cómo es el de los demás. Y yo siempre pongo un ejemplo, Claro, no es como los niños. sacas el documento. Es como los niños. Si a un niño le educas bien, te va a respetar la casa. Si a un niño no le cuidas, perdón, no le has educado en condiciones, pues te va a pintar las De paredes. momento no hay seguros para ellos. No te va a pintar las paredes con los rotuladores o con lo que sea, porque no tienen la culpa, son niños y están jugando, ¿vale? Ahí son los padres los que tienen que cuidar. Y aparte, la gente que tiene un animal en condiciones, con sus seguros y con sus cosas, y le tiene bien educado, es lo primero que te dice. Tengo el perro, tengo gato, o tengo lo que tenga, tiene su seguro y aparte está acostumbrado a vivir en casa y yo respondo, me podéis poner en la cláusula lo que queráis, que yo la firmo. Sí. Entonces, esas personas que ya te van adelantando, que tienen animales, que le tienen en condiciones y demás, posiblemente no den problemas. De hecho, hemos tenido hace poquito un caso en el que había un perro, luego nos metieron un segundo perro, sin saberlo. Y ¿Vale? no, y esto es importante, y no tienen por qué avisar, ¿eh? O pueden avisar, pero no puedes hacer nada como propietario. De hecho, no se lo dijo, no lo sé, pero sí que no nos gusta que nos mientan. Entonces, no sabíamos tampoco cómo iba a estar la vivienda, eran perros, uno más, uno grandecito que el otro. Cuando entramos, la vivienda estaba en perfecto estado. Había unos rayones en el parqué, lógicamente cuando lo alquilé no recaudaba exactamente cómo estaba, y cuando hice la revisión en la visita virtual, efectivamente ya estaban anteriormente esos rayones. Entonces, no dio ni un desperfecto. Y tenía dos perros, y además eran grandes, pero el piso lo dejaron O perfecto. sea, habitualmente no te los problemas con No. domésticos, no, nosotros Y menos. cada vez está más habituada la gente a tener más animales. Sí, a ver, también depende, pero bueno, sí, es verdad. Y además que hay casas que es que son para ellos. Sí. Hay casas con espacios grandes abiertos, que obviamente no es lo mismo que Madrid, un piso pequeño en el centro, pero alguno hay también, pero bueno. Con un perro grande. Sí, sí, está claro, está claro. Pero bueno, en fin. Bueno, yo creo que por hoy suficiente. Hemos contado un poco nuestro día a día, lo que nos está sucediendo a día de hoy, para que la gente bueno, esté un poco al tanto de cómo se mueve el mercado inmobiliario, más allá de los números y las tendencias, pues que hay detrás de bambalinas y pueda entender un poquito mejor lo que es el trabajo de un agente inmobiliario. Nos vemos en siguientes ediciones de los capítulos. Hasta luego.